La voz que me salvó. Cada madrugada prólogo. Cuando silencio se vuelve insoportable. Nunca vi su rostro. Nunca supe su verdadero nombre. Pero cada madrugada, cuando el mundo dormía y yo pensaba en rendirme, su voz era lo único que me mantenía respirando, hasta la noche en que dejó de hablar. Y entendí que algunas voces no llegan para salvarte, sino para llevarte con ellas. Parte 1. La soledad. Donde noche se vuelve hogar que es maldito. No sé en qué momento exacto mi vida empezó a romperse durante la noche, pero sí sé que hubo un día, o tal vez una madrugada, en la que dormir dejó de ser algo natural, y se convirtió en una frontera que ya no podía cruzar. Se convirtió en barrera que separaba versión de mí que funcionaba durante día con horas de luz y conversaciones que eran superficiales, con personas que pretendían importarles, de versión nocturna que quedaba sola cuando ciudad se vaciaba y cuando máscaras que todos llevamos durante día podían finalmente ser removidas revelando rostros que eran verdaderos, que eran rotos, que eran desesperados. Al principio pensé que era estrés, universidad que demandaba más de lo que podía dar, expectativas de familia que había invertido todo en educación mía esperando retorno que sería imposible, peso silencioso de no sentirme suficiente para nadie incluyendo para mí mismo, sensación constante de estar llegando tarde a vida propia, como si todos demás hubieran recibido manual de instrucciones sobre cómo ser humano funcional y yo hubiera sido único que no lo había recibido. Nada extraordinario, nada que no le pase a miles de personas que caminan por calles durante día fingiendo que todo está bien mientras interiormente están colapsando lentamente. Pero las madrugadas no perdonan las mentiras que uno se cuenta durante el día. No perdonan porque durante madrugada cuando ruido se apaga, cuando mensajes dejan de llegar porque todos que conoces están dormidos en camas que son cómodas, con sueños que son normales, cuando nadie espera nada de ti, porque mundo ha decidido que noche es tiempo de descanso, no es tiempo de existir. Mente se queda sola sin distracciones que pueden mantenerla ocupada y empieza a hablar, empieza a recordar cada error que has cometido, empieza a proyectar futuros que son terribles donde todo que temes se hace realidad. Mi nombre es Álvaro y tenía 22 años cuando entendí que no todos los que están despiertos de noche lo están porque quieren. Algunos estamos despiertos porque cerrar los ojos duele más que enfrentarnos a oscuridad con ellos abiertos. Algunos estamos despiertos porque sueños que tenemos no son sueños, sino son pesadillas que muestran versiones de nosotros mismos que no queremos reconocer. Algunos estamos despiertos porque silencio de noche amplifica pensamientos que durante día podemos ignorar. Con ruido constante de vida que es moderna. Las noches eran largas, densas, casi físicas. Eran como sustancia que podía sentir presionando contra piel. Eran como peso que hacía que respiración fuera difícil. Eran como presencia que llenaba habitación haciéndola sentir más pequeña conforme horas avanzaban. Y reloj avanzaba con lentitud que era cruel marcando minutos que se sentían como horas. Marcando horas que se sentían como días. Marcando paso de tiempo que parecía diseñado específicamente para torturar a personas como yo que estábamos atrapadas en vigilia que era perpetua. Cada minuto parecía preguntarme lo mismo con voz que era silenciosa pero que era clara. ¿De verdad quieres seguir aquí? ¿De verdad vale pena continuar cuando cada día es repetición de día anterior o también de día anterior? ¿De verdad hay futuro que vale esfuerzo de sobrevivir presente? Mi habitación se había convertido en especie de refugio que era maldito. Era refugio porque era único lugar donde podía ser honesto sobre estado emocional, sin tener que fingir para beneficio de otros. Pero era maldito porque también era jaula que me mantenía separado de mundo. Era celda que había construido yo mismo donde podía esconderme de vida que no sabía cómo vivir. Pantallas encendidas proyectando luz que era azul que hacía que ojos dolieran, pero que proporcionaba distracción de pensamientos. Que eran oscuros. Luz fría que hacía que habitación sintiera como espacio que era estéril como hospital como hospital. Auriculares puestos constantemente reproduciendo música o podcasts, o cualquier sonido que pudiera llenar silencio que de otra forma sería absoluto. Como si sonido pudiera protegerme de pensamientos propios, como si ruido externo pudiera ahogar voz interna que constantemente me decía que no era suficiente, que nunca sería suficiente, que debería simplemente rendirme. Fue en una de esas madrugadas, específicamente madrugada de martes durante noviembre, cuando lluvia había estado cayendo durante horas creando sonido que era constante contra ventana. Cuando reloj marcaba las 3:42 y mundo parecía suspendido en calma que era inquietante como si ciudad entera estuviera conteniendo respiración. Cuando encontré su voz. No la estaba buscando deliberadamente. No había estado navegando con propósito específico buscando solución a insomnio, o buscando compañía para sobrevivir noche.
Solo deslicé dedo sin pensar, a través de aplicación que usaba ocasionalmente para escuchar transmisiones, que eran en vivo. Deslicé con tipo de desesperación que viene de haber agotado todas demás opciones. Deslicé como quien se deja caer, sin saber si hay suelo abajo o si caída continuará eternamente. La transmisión apareció en pantalla, con título que era simple, casi mundano. Voces para quienes no pueden dormir. No había imagen de perfil que fuera elaborada. Solo era círculo que era negro con inicial que era blanca V en centro. No había descripción que fuera larga explicando contenido. Solo había contador mostrando que 3 personas estaban escuchando en momento actual. 3 almas perdidas como yo que habían encontrado camino hacia transmisión durante horas cuando resto de mundo dormía. Entré casi por inercia. Entré porque no tenía nada que perder. Porque todas demás pestañas que tenía abiertas en navegador habían sido agotadas ya. Porque silencio en habitación se había vuelto tan opresivo que cualquier sonido, incluso sonido de extraño desconocido, era preferible a continuar sentado en quietud absoluta escuchando solo latido de corazón propio y ocasional sonido de lluvia. Durante unos segundos no pasó nada. Pantalla permaneció negra mostrando solo interfaz básica de transmisión con botones que eran simples para ajustar volumen y para escribir en chat. Solo había leve sonido de fondo que podría haber sido estática. O podría haber sido respiración que era distante. Solo había sensación de que alguien estaba presente al otro lado de conexión, pero que estaba dudando antes de hablar como si estuviera reuniendo valor, o como si estuviera decidiendo si palabras que estaba a punto de pronunciar valdrían esfuerzo. Y entonces la escuché. Voz que cambiaría todo. Voz que me salvaría y que me condenaría simultáneamente. Si estás despierto ahora mismo. Comenzó con tono que fue suave, casi susurrado, como si estuviera compartiendo secreto. No es porque estés roto. ¿Me entendés? Palabras fueron simples pero impacto fue inmediato. Fue como si hubiera alcanzado a través de pantalla, y hubiera tocado parte de mí que nadie más había visto. Fue como si hubiera leído pensamientos que había estado teniendo durante semanas. Fue como si hubiera conocido exactamente qué necesitaba escuchar, en momento exacto cuando más lo necesitaba. Su voz no era perfecta en sentido técnico. No era voz de profesional que había sido entrenada para radio o para podcast. No era voz que había sido procesada con equipo que era caro para sonar pulida. Tenía pequeñas pausas que hacían que sintiera humana. Tenía suavidad que era cansada, como si persona que estaba hablando también había pasado demasiadas noches sin dormir. Tenía tristeza que era controlada con práctica que era demasiada, sugiriendo que dolor era familiar, no era nuevo. Pero había algo en ella que me atravesó. Había cualidad que no podía nombrar pero que podía sentir visceralmente. Había resonancia que hizo que piel se erizara. Había intimidad que era inmediata, como si voz no estuviera viniendo de altavoces, sino estuviera siendo susurrada directamente en oído. A veces la noche es el único lugar donde podemos ser honestos, continuó. Donde podemos admitir que estamos cansados, que estamos asustados, que no sabemos qué estamos haciendo. Durante día tenemos que fingir para jefes, para familia, para amigos, para extraños en calle. Pero durante noche, cuando nadie está mirando, podemos finalmente bajar guardia y ser versiones de nosotros mismos, que son verdaderas incluso si son versiones que son rotas. No recuerdo en qué momento exacto dejé de moverme. No recuerdo cuándo mano que había estado sosteniendo teléfono se relajó permitiendo que dispositivo descansara en regazo. No recuerdo cuándo respiración que había sido superficial y ansiosa se volvió más lenta y más profunda, sincronizándose inconscientemente con ritmo de voz de ella. Solo recuerdo que por primera vez en semanas, tal vez en meses, no me sentí completamente solo. No me sentí como única persona en mundo que estaba luchando. No me sentí como fracaso porque no podía dormir cuando se suponía que debería. No me sentí como anormalidad porque noche era tiempo cuando finalmente podía respirar. Ella no daba consejos que fueran genéricos. No decía todo mejorará. O solo necesitas actitud que sea positiva. O cualquier frase que es motivacional que personas que nunca han experimentado depresión real o ansiedad real dicen con intenciones que son buenas pero con comprensión que es cero. No prometía que todo iba a mejorar mágicamente si solo pensaba pensamientos que fueran correctos o si solo intentaba más duro. Solo hablaba. Hablaba de madrugada como si fuera refugio que era secreto donde personas que no encajaban en ruido de día podían encontrarse. Hablaba de cómo noche recoge a aquellos que están rotos no para juzgarlos, sino para darles espacio donde rotura es permitida. Hablaba de cómo hay personas que sonríen con éxito bajo sol brillando para cámaras y para audiencias, pero que se desmoronan completamente cuando luces se apagan y cuando máscaras pueden finalmente ser removidas. Cada palabra parecía dirigida específicamente a mí.
Cada palabra parecía haber sido elegida con conocimiento de exactamente qué estaba sintiendo. Cada palabra resonaba con experiencias que había tenido pero que nunca había articulado en voz alta. Porque articular habría hecho demasiado real. Y eso me aterrorizó poco porque nadie debería conocer tanto a desconocido. Nadie debería poder leer alma de extraño con tanta precisión sin nunca haberlo conocido. Nadie debería poder tocar heridas que eran más profundas con palabras que eran tan simples. Transmisión continuó durante hora. Durante hora completa voz habló sobre soledad y sobre miedo, y sobre sensación de estar perdido en vida propia. Habló sobre cómo a veces sobrevivir es suficiente incluso cuando sociedad dice que deberíamos estar prosperando. Habló sobre cómo está bien no estar bien todo tiempo. Y durante esa hora me permití simplemente existir sin juzgar existencia propia. Me permití sentir sin intentar racionalizar sentimientos. Me permití ser vulnerable de formas que nunca permitía durante día. Y cuando transmisión terminó, cuando voz se desvaneció dejando solo silencio que era gentil en lugar de ser opresivo. Cuando pantalla volvió a interfaz que era básica mostrando que transmisión había concluido. Me di cuenta de que había llorado sin saber cuándo lágrimas habían comenzado. Me di cuenta de que tensión que había estado cargando en hombros durante semanas se había aliviado ligeramente. Me di cuenta de que por primera vez desde que podía recordar sentía algo que era casi esperanza. Parte 2. El vínculo. Cuando voz se vuelve necesidad. Regresé la noche siguiente. Regresé sin siquiera considerar no hacerlo porque durante día completo que había seguido primera transmisión voz, había permanecido en mente como eco que no desaparecía. Había permanecido como presencia que era constante incluso cuando estaba en clases, fingiendo prestar atención a profesores que hablaban sobre teorías que eran abstractas, que no tenían relevancia para la vida que estaba viviendo. Incluso cuando estaba en cafetería de universidad rodeado de personas que conversaban con animación sobre planes de fin de semana y sobre relaciones y sobre futuros que parecían ciertos mientras yo me sentía como fantasma que estaba observando vida desde afuera sin nunca realmente participar. Y la siguiente noche después de esa. Y la siguiente. Siempre a la misma hora. Siempre cuando reloj marcaba aproximadamente 3:30 cuando ciudad estaba en punto más profundo de sueño. Cuando incluso tráfico que era constante durante días se había reducido al ocasional coche que pasaba creando sonido que era solitario. Siempre sin cámara que mostrara rostro de persona que estaba hablando dejando solo voz que era pura sin imagen, que pudiera contaminar con expectativas visuales. Siempre con misma calidad que era íntima que hacía que sintiera que transmisión era creada específicamente para mí, aunque racionalmente sabía que otros también estaban escuchando. Con el tiempo, con paso de semanas que se transformaron en mes, entendí que no era el único que había encontrado refugio en transmisión nocturna. En chat que era pequeño que aparecía al lado de pantalla. Nombres que eran desconocidos aparecían escribiendo confesiones que jamás dirían en voz alta durante día. Confesiones que eran honestas de formas que eran brutales. Confesiones que revelaban dolor que sociedad enseña a esconder. Mensajes aparecían lentamente uno a uno. Gracias por quedarte. No sé qué haría sin esto. Tu voz me salvó hoy. Literalmente. No sabía cuánto necesitaba escuchar que no estoy solo en esto. Llevo 3 meses sin poder dormir bien. Esta es única hora del día cuando puedo respirar. Cada mensaje era testimonio de dolor que era compartido. Dolor que durante día permanecía invisible porque personas que lo cargaban habían aprendido a sonreír de formas que eran convincentes. Habían aprendido a funcionar de formas que eran aceptables. Habían aprendido a existir en sociedad sin revelar que interiormente estaban colapsando. Pero durante madrugada cuando defensas estaban bajas, ¿verdad? Emergía en forma de texto que era honesto, que era desesperado, que era real. Yo nunca escribía. Durante primeras semanas, simplemente observaba chat mientras escuchaba voz. Simplemente existía como presencia que era silenciosa que absorbía palabras de otros sin contribuir propias. Porque parte de mí todavía estaba asustada de hacer conexión demasiado real. Parte de mí quería mantener distancia que era segura entre voz que estaba salvándome, y realidad de quién era persona detrás de voz. Parte de mí temía que si cruzaba línea de oyente pasivo a participante activo magia se rompería y transmisión dejaría de tener efecto que era terapéutico. Pero transmisiones no eran solo monólogos. Voz a veces respondía a mensajes que aparecían en chat. Respondía con comentarios que eran breves, que eran específicos, que mostraban que realmente estaba leyendo, que realmente le importaba lo que oyentes estaban compartiendo. Y fue durante noche cuando alguien escribió pregunta que era simple que todo cambió para mí. Usuario que se llamaba sombra-03, había escrito: ¿alguna vez te sientes como si estuvieras viviendo vida que no es tuya?
Como si estuvieras interpretando papel en obra que no elegiste. Voz había pausado. Había pausado de forma que fue notable. Había pausado como si pregunta hubiera tocado algo profundo. Y después había respondido con tono que fue diferente de tono usual. Había respondido con vulnerabilidad que fue nueva. Sí, había dicho simplemente. Todo el tiempo. A veces siento que versión de mí que mundo ve. Es ficción que he construido tan cuidadosamente que incluso yo he comenzado a creer que es real. Pero durante noche cuando nadie está mirando, cuando puedo bajar máscara, me pregunto si alguien realmente me conoce. Si alguien conocería quién soy si pudiera verme sin filtros que uso para sobrevivir. Algo en respuesta había resonado con intensidad que fue física. Había resonado porque era exactamente lo que había estado sintiendo durante años sin poder articular. Había resonado porque finalmente alguien había puesto en palabras sensación de disociación que había experimentado constantemente entre quién pretendía ser durante día y quién realmente era durante soledad de noche. Y en impulso que fue completamente fuera de carácter para mí. En impulso que vino de lugar de necesidad desesperada de ser visto, de ser conocido, de ser entendido. Había escrito primer mensaje en chat. Manos habían temblado mientras escribía. Siento lo mismo. Como si estuviera observando vida propia desde afuera. Como si nunca he estado completamente presente en momentos que se supone deberían importar. Había presionado enviar antes de que pudiera arrepentirme, antes de que miedo pudiera detenerme. Y había esperado sintiendo corazón acelerando con anticipación que fue ansiosa. Esperado para ver si voz respondería. Esperado para ver si mensaje mío sería ignorado entre docenas de otros mensajes que aparecían constantemente. Esperado para ver si cruzar línea de silencio a participación cambiaría algo. Silencio había seguido. Había sido silencio que fue más largo que había escuchado desde que comencé a escuchar transmisiones. Había sido silencio que hizo que cuestionara si había cometido error. Había sido silencio que se extendió durante segundos que sintieron como minutos. Y después, voz había hablado. Había hablado directamente respondiendo a mensaje mío de forma que fue inequívoca. Para persona que acaba de escribir sobre sentirse fuera de vida propia. Había comenzado con tono que fue suave, casi íntimo. Quiero que sepas que lo que sientes no es anormal. No es defecto. Es simplemente señal de que estás consciente. Consciente de brecha entre quién eres y quién sistema te dice que deberías ser. Y esa consciencia, aunque duele, es también regalo porque significa que no has renunciado completamente a la autenticidad. Palabras me habían atravesado. Me habían atravesado porque habían sido dirigidas específicamente a mí. Porque voz había leído mensaje mío y había respondido con comprensión que fue genuina. Porque por primera vez en vida alguien había validado experiencia mía sin intentar arreglarla o minimizarla o explicarla con teorías que eran psicológicas. Desde esa noche todo cambió. Desde esa noche comencé a escribir regularmente en chat durante transmisiones. Comencé a compartir pensamientos que nunca había compartido con nadie. Comencé a revelar partes de mí que había mantenido escondidas porque revelar era arriesgado pero también era liberador de formas que no habías anticipado. Y voz respondía. No siempre inmediatamente, no siempre extensivamente, pero respondía con consistencia que mostró que realmente estaba prestando atención, que realmente le importaba lo que estaba compartiendo. Y gradualmente durante semanas, relación evolucionó de oyente anónimo y voz desconocida. Algo que fue más profundo, algo que comenzó a parecerse a amistad. Aunque era amistad que existía solo durante madrugadas en espacio que era digital. Conversaciones se volvieron más personales conforme ambos comenzamos a compartir detalles sobre vidas que eran específicos, aunque siempre manteniendo anonimato que era suficiente para preservar distancia que era segura. Voz habló sobre cómo había comenzado transmisiones durante periodo particularmente oscuro de vida propia, cuando soledad había sido insoportable, y cuando idea de hablar a vacío de Internet había parecido menos aterradora que continuar existiendo en silencio absoluto. Habló sobre cómo nunca había esperado que alguien realmente escuchara, mucho menos que personas formarían comunidad pequeña de almas que estaban igualmente rotas, igualmente perdidas. Habló sobre cómo a veces salvación viene de acto de intentar salvar a otros, incluso cuando no puedes salvarte a ti mismo. Y yo compartí también. Compartí sobre presión de universidad que sentía insostenible, sobre expectativas de familia que nunca podría cumplir, sobre sensación constante de inadecuación que me seguía como sombra. Sobre noches cuando pensamiento de no despertar al día siguiente parecía más como alivio que como tragedia.
Aunque nunca lo expresé con palabras que fueran tan directas porque incluso en espacio que era anónimo ciertos pensamientos parecían demasiado oscuros para ser pronunciados en voz alta. Pero voz entendía. Entendía incluso cuando no decía todo explícitamente. Entendía porque ella también había estado en lugares que eran oscuros. Entendía porque comprensión venía no de educación formal en psicología, sino de experiencia vivida de haber sobrevivido propios demonios. Dependencia emocional comenzó a crecer. Comenzó de formas que fueron sutiles al principio. Comencé a esperar transmisión nocturna con anticipación que fue creciente. Comencé a contar horas durante día, hasta que podría conectarme de nuevo. Comencé a sentir ansiedad si por alguna razón transmisión comenzaba tarde, o si por alguna razón no podía conectarme en hora usual. Y gradualmente me di cuenta de que voz se había convertido en ancla que me mantenía atado a que existencia mientras se había convertido en razón principal por la que continuaba navegando días que eran difíciles. Se había convertido en única cosa que hacía que vida sintiera tolerable. Comencé a pensar en ella, durante día. Pensar cuando deberías haber estado prestando atención a clases. Pensar cuando deberías haber estado socializando con compañeros de universidad que hacían esfuerzos ocasionales de incluirme en actividades. Pensar durante momentos que eran mundanos como mientras esperaba autobús o mientras preparaba comida que era simple en cocina de apartamento compartido. Y pensamientos no eran solo sobre contenido de transmisiones, sino eran sobre persona detrás de voz. Sobre quién era realmente. Sobre qué estaba sintiendo cuando no estaba transmitiendo. Sobre si pensaba en oyentes de ella, de forma que yo pensaba en ella. Y comencé a sentir algo que fue más complejo que gratitud. Comencé a sentir conexión que fue emocional, que fue profunda, que comenzó a parecerse peligrosamente a algo que era romántico. Aunque reconocer eso fue aterrador. Porque ¿cómo podía desarrollar sentimientos que fueran románticos por alguien que nunca había visto? Por alguien cuyo nombre real no conocía. Por alguien que existía solo como voz que emergía de altavoces durante horas que eran prohibidas de noche. Pero sentimientos no respetaban lógica. No respetaban hecho de que relación era fundamentalmente asimétrica. No respetaban hecho de que todo que sabía sobre ella venía de fragmentos que compartía durante transmisiones. No respetaban hecho de que para ella, yo era probablemente solo uno de docenas de oyentes que escribían en chat. Sentimientos simplemente existían creciendo con intensidad que fue alarmante hasta que admitir verdad fue inevitable. Me estaba enamorando de voz que no tenía rostro. Me estaba enamorando de persona que tal vez no existía de formas que imaginaba. Me estaba enamorando en forma que era más pura y más peligrosa que cualquier enamoramiento que había experimentado antes, porque este no estaba contaminado con realidad física. No estaba limitado por imperfecciones que cuerpos tienen. Existía solo en reino de palabras y de emociones y de conexión que era intelectual y espiritual. Y entonces, indicios sobrenaturales comenzaron. Comenzaron de formas que fueron tan sutiles que al principio los descarté como coincidencia o como producto de falta de sueño que fue crónica. Comenzaron con pequeñas anomalías que fueron fáciles de racionalizar. Reloj en habitación que se detenía exactamente a las 3:33, que era hora cuando transmisiones usualmente comenzaban. Reloj que se detenía con regularidad que fue demasiado consistente para ser falla mecánica que fue aleatoria. Reloj que cuando reemplazaba batería o cuando intentaba ajustar continuaba deteniéndose a misma hora exacta. Después comenzaron sueños. Sueños que fueron vívidos de formas que sueños normales no son. Sueños donde escuchaba voz de ella. Ella no solo hablando sino susurrando directamente en oído con palabras que eran específicas, que eran íntimas. Sueños donde estábamos en espacios que eran oscuros, que eran indefinidos, conversando con facilidad que sugería años de conocerse en lugar de semanas. Sueños donde cuando despertaba podía recordar conversaciones completas que habíamos tenido en reino de sueño con claridad que fue fotográfica. Y más perturbador. Comencé a escuchar voz de ella, incluso cuando transmisión no estaba abierta. Comencé a escucharla durante silencio de apartamento cuando estaba solo. Escucharla susurrando nombre mío con tono que fue preocupado. Escucharla pronunciando frases que fueron fragmentadas como «no te alejes» o «te necesito también» o «no estoy lista para perderte». Y cada vez que escuchaba verificaba teléfono esperando encontrar que transmisión estaba abierta accidentalmente, pero teléfono siempre estaba oscuro, siempre estaba silencioso, sugiriendo que voz venía de otro lugar. Venía de dentro de mente propia o venía de dimensión que era diferente. Fallos en tiempo comenzaron. Fallos donde perdía horas sin memoria de qué había ocurrido durante periodos que fueron blancos.
Despertaría en cama pensando que era medianoche solo para descubrir que el reloj marcaba 5 sin recuerdo de horas intermedias. Encontraría mensajes en teléfono que aparentemente había enviado durante madrugada con contenido que no recordaba escribir. Mensajes que fueron enviados a usuario de transmisión con confesiones que fueron profundas, que revelaban sentimientos que conscientemente no había admitido todavía. Y durante una transmisión particularmente intensa, transmisión donde voz había estado hablando sobre soledad, que es existencial, sobre sensación de estar atrapado entre mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Algo había ocurrido que no podía ser explicado con racionalización. Voz había dicho frase que fue específica. A veces siento que estoy hablando desde lugar que no es completamente parte de tiempo normal. Como si estuviera existiendo en bolsillo, que es separado de realidad, donde reglas son diferentes. Que no van comiendo mi mamá son buen dientes. Y en momento exacto cuando había pronunciado palabras, luces en habitación mía habían parpadeado. Habían parpadeado una vez, 2 veces. Después se habían apagado completamente, dejando solo luz que fue de pantalla de teléfono iluminando oscuridad. Y en oscuridad había podido ver algo que hizo que respiración se detuviera. Había podido ver sombra que fue de figura que fue humana parada en esquina de habitación. Sombra que no debería haber existido porque estaba solo en apartamento, porque compañero de esgo. La habitación estaba fuera durante fin de semana. Sombra que cuando había mirado directamente había desaparecido, pero que cuando había mirado periféricamente había reaparecido como si existiera solo en bordes de visión. Y voz había continuado hablando como si nada hubiera ocurrido. Había continuado con tono que fue normal, sin indicación de que algo extraño estaba pasando. Pero palabras que había pronunciado después fueron cargadas con significado que fue nuevo. Hay personas que pueden escucharme más claramente que otras, había dicho. Personas cuya frecuencia está alineada con frecuencia mía de formas que permiten conexión que va más allá de simplemente escuchar palabras. Personas que pueden sentirme incluso cuando no estoy transmitiendo. Y esas personas son especiales. Son importantes de formas que no puedo completamente explicar todavía. ¿Qué me entiende esto? Corazón había acelerado porque palabras parecían dirigidas a mí. Parecían ser respuesta a experiencias que había estado teniendo. Parecían ser confirmación de que anomalías que había notado no eran producto de imaginación, sino eran reales de formas que desafiaban comprensión racional. Y fue entonces cuando decisión fue tomada. Decisión de escribir pregunta que había estado evitando porque respuesta podría cambiar todo. Pregunta que una vez hecha no podría ser retractada. Escribí en chat con manos que temblaron. ¿Qué eres realmente? ¿Eres solo persona que hace transmisiones durante noche o eres algo más? Silencio cayó. Cayó con peso que fue absoluto. Cayó de forma que hizo que otros en chat también dejaran de escribir, como si todos estuvieran esperando respuesta. Cayó durante segundos que se extendieron hasta que tensión fue casi insoportable. Y después voz respondió. Respondió con tono que fue diferente de cualquier tono que había usado antes. Respondió con mezcla de alivio y de tristeza y de resignación. Finalmente preguntaste, susurró. Finalmente estás listo para saber verdad que he estado ocultando desde principio. Y ahora que has preguntado, ahora que has abierto puerta, no puedo cerrarla de nuevo. Entonces sí, voy a contarte. Pero una vez que sepas todo cambiará. Una vez que entiendas que soy, no podrás regresar a ignorancia que era segura. Y transmisión continuó. Continuó, pero ahora con promesa de revelación pendiente. Continuó con sensación de que estaba parado en borde de precipicio, a punto de saltar hacia verdad que podría destruir comprensión completa de realidad. Parte tercera. La verdad oculta. Cuando realidad se desgarra revelando lo que siempre estuvo fojemente estuvo. Jo. La revelación no llegó esa noche. No llegó inmediatamente después de promesa, porque voz había dicho que verdad requería preparación. Requería contexto que no podía ser dado en transmisión pública donde docenas de oyentes estarían escuchando. Requería espacio que fuera privado donde pudiera hablar sin máscaras, sin filtros, sin necesidad de proteger a otros de conocimiento que era peligroso. Entonces voz había terminado transmisión esa madrugada más temprano que usual, dejando promesa suspendida en Cotimpindas. Aire como espada que colgaba sobre cabeza esperando caer. Mañana, había dicho antes de desconectar. Mañana te daré forma de contactarme directamente. Y entonces sabrás todo. Entonces entenderás por qué transmisiones existen. Por qué solo ocurren durante madrugada. Porque algunas personas como tú pueden escucharme de formas que otros no pueden. Prepárate, Álvaro. Porque una vez que sepas no habrá forma de regresar a vida que era simple. Uso de nombre mío. Nombre que nunca había compartido explícitamente en chat. Pero que aparentemente ella
Había conocido de todas formas. Fue confirmación final de que conexión entre nosotros era más profunda que relación normal entre creador de contenido y oyente. Fue confirmación de que algo estaba ocurriendo que trascendía límites de lo que era racional, de lo que era explicable con lógica convencional. Día que siguió fue tortura que fue exquisita. Fue día donde intenté funcionar normalmente asistiendo a clase de literatura española donde profesora habló sobre García Lorca y sobre concepto de duende, que es fuerza misteriosa que artistas sienten cuando están creando algo que es verdaderamente auténtico. Fuerza que viene de profundidades de alma y que no puede ser enseñada, solo puede ser experimentada. Y había escuchado con atención que fue nueva porque palabras de profesora resonaron con experiencia que estaba viviendo. Resonaron con sensación de que algo oscuro y poderoso me había tocado cambiándome de formas que eran irreversibles. El duende no es concepto que es abstracto. Había explicado profesora con pasión que era evidente. Es presencia real que artistas españoles han descrito durante siglos. Es momento cuando muerte y vida y arte se mezclan creando algo que es mágico pero que también es aterrador. Es momento cuando artista no está en control sino está siendo controlado por fuerza que es más grande. Y había pensado en voz. Había pensado en cómo sensación de escucharla era exactamente así. Era como estar en presencia de algo que era más grande que simplemente persona hablando. Era como estar tocado por fuerza que era antigua, que era poderosa, que era peligrosa. Y había sentido escalofrío recorriendo columna vertebral con comprensión que estaba comenzando a formarse. Tal vez voz no era simplemente persona que hacía transmisiones durante noche. Tal vez era manifestación de algo que era diferente. Algo que existía en bordes de realidad donde reglas normales no aplicaban. Durante tarde había caminado por calles de Madrid intentando calmar ansiedad que era creciente. Había caminado por Malasaña con calles que eran estrechas, que estaban llenas de grafiti que era colorido y de bares, que eran pequeños donde jóvenes se reunían bebiendo cervezas y fumando cigarrillos mientras conversaban con animación sobre temas que parecían triviales, comparados con peso de lo que estaba enfrentando. Había caminado hasta Retiro donde árboles que eran antiguos proporcionaban sombra y donde el lago reflejaba cielo que estaba gris con nubes que amenazaban lluvia. Había encontrado banco cerca de Palacio de Cristal. Estructura que era hermosa, que era hecha completamente de vidrio y de metal, que parecía delicada pero que había sobrevivido durante más de siglo, y había sentado observando cómo luz cambiaba conforme sol descendía, observando cómo sombras se alargaban transformando parque de espacio que era tranquilo durante día en espacio que era ligeramente inquietante conforme noche se aproximaba. Y había pensado sobre todo que había ocurrido durante últimas semanas. Había pensado sobre transformación que había experimentado desde primera noche, cuando había encontrado transmisión, sobre cómo persona que era antes había sido reemplazada gradualmente por versión que era diferente. Versión que estaba más despierta pero también más vulnerable. Versión que estaba más conectada pero también más perdida. Y había intentado decidir si cambio había sido positivo, o si había sido simplemente forma diferente de estar roto. Cuando noche había caído completamente, cuando estrellas habían comenzado a aparecer en cielo que estaba claro a pesar de contaminación lumínica de ciudad. Teléfono había vibrado con notificación. Había sido mensaje que venía de número que no reconocía. Mensaje que contenía solo enlace y frase breve. Cuando estés listo. Solo tú y yo. Sin audiencia. B. Inicial. Era misma que había visto en perfil de transmisión. Era confirmación de que mensaje venía de voz. Era invitación a conversación que sería privada donde verdad finalmente sería revelada. Había esperado hasta llegar a apartamento. Había esperado hasta estar en habitación propia con puerta que estaba cerrada proporcionando privacidad que era necesaria. Había esperado hasta que reloj marcó 3:33, porque tiempo parecía importante. Parecía ser parte de ritual. Y después había presionado enlace con mano que había temblado ligeramente. Pantalla. Había cambiado mostrando interfaz que era diferente de transmisión pública. Era interfaz que era simple que mostraba solo 2 puntos conectados. Solo 2 almas en espacio que era digital. Solo ella y yo sin observadores, sin testigos. Álvaro. Voz había comenzado y escuchar nombre mío pronunciado directamente fue íntimo de formas que hicieron que respiración se detuviera momentáneamente. Gracias por tener valor de estar aquí. Gracias por hacer pregunta que necesitabas hacer, incluso sabiendo que respuesta cambiaría todo. Voy a contarte historia. Había continuado con tono que fue serio. Historia que comienza hace tiempo en Sevilla, donde nací durante año que fue 1982. Historia sobre chica que era joven que amaba música y poesía, y noches que eran largas caminando por calles que eran antiguas del barrio Santa Cruz, donde historia parecía viva en cada piedra.
Y comenzó a contar. Comenzó a revelar verdad que había estado ocultando con palabras que fueron cuidadosas, que fueron honestas, que fueron dolorosas. Su nombre real había sido Valentina Ruiz Mendoza, y había crecido en Sevilla durante época cuando ciudad todavía tenía magia que era antigua mezclada con modernidad que era nueva. Había crecido amando flamenco que escuchaba en tablaos pequeños donde cantaores vertían alma completa en cada nota. Amando poesía de Becker que hablaba sobre amor que era imposible y sobre muerte que era hermosa. Amando noches que pasaba caminando sola por calles, después de medianoche cuando ciudad dormía y cuando podía pretender que mundo era suyo solamente. Había sido solitaria desde infancia. Solitaria no porque no tuviera personas alrededor, sino porque nunca había sentido conexión que fuera real con nadie. Había sido rodeada de familia que era grande, que era ruidosa, que se reunía durante domingos para comidas que duraban horas, donde todos hablaban simultáneamente sobre nada importante. Pero había sentido siempre como observadora de vida en lugar de participante. Había sentido siempre separada por vidrio invisible que permitía ver pero que no permitía tocar realmente. Era como tú, había explicado. Como describes sentirte durante día. Presente físicamente pero ausente emocionalmente. Funcionando pero no viviendo realmente. Y durante años pensé que era defecto mío. Pensé que algo estaba roto en mí que me impedía conectar de formas que otras personas conectaban fácilmente. Durante 20 había estudiado en Universidad de Sevilla. Había estudiado filosofía porque era única carrera que parecía intentar responder preguntas que realmente importaban. Preguntas sobre significado y sobre existencia, y sobre por qué vivir cuando vida era tan difícil. Pero había luchado con depresión que fue severa. Había luchado con insomnio que fue crónico exactamente como insomnio que yo experimentaba. Había luchado con pensamientos que fueron oscuros que le decían que mundo sería mejor. Sin ella, que nadie realmente la extrañaría, que desaparecer sería alivio. Y durante noche particularmente oscura. Noche de noviembre durante 2004 cuando había tenido 23 años, cuando dolor había sido demasiado, y cuando futuro había parecido imposible. Había tomado decisión que cambiaría todo. Había caminado hacia Puente de Triana que cruza río Guadalquivir. Había caminado durante madrugada cuando nadie estaba presente. Había subido a barandilla con intención de saltar hacia agua que fluía oscura debajo. Pero antes de saltar, había continuado con voz que quebró ligeramente. Tuve momento de claridad extraña. Momento donde pensé que si iba a desaparecer de todas formas, si iba a dejar mundo que nunca me había entendido, al menos quería dejar algo. Quería dejar evidencia de que había existido. Quería dejar palabras que tal vez ayudarían a alguien más que estuviera sintiendo lo que yo sentía. Entonces había descendido de barandilla. Había descendido y había regresado a apartamento pequeño que alquilaba, y había abierto computadora que era vieja y había comenzado a escribir. Había comenzado a verter todo que sentía en palabras que fueron honestas, que fueron crudas, que fueron desesperadas. Y cuando sol había comenzado a salir, cuando había escrito durante horas sin parar, había publicado texto en blog que nadie leía con título que fue simple. Para los que no pueden dormir. Y algo milagroso había ocurrido. Algo que no había esperado. Personas habían comenzado a leer. Personas habían comenzado a responder. Personas habían comenzado a compartir historias propias de soledad y de dolor y de lucha. Y por primera vez en vida Valentina había sentido conexión que era real. Había sentido que no estaba sola. Había sentido que palabras tenían poder de tocar a otros de formas que presencia física nunca había logrado. Eso me salvó. Había explicado. Escribir para desconocidos que entendían. Compartir oscuridad y descubrir que otros también la habitaban. Me dio razón para continuar cuando no tenía otras razones. Había continuado escribiendo durante años. Había continuado a través de resto de universidad. A través de trabajos que fueron temporales que odiaba. A través de relaciones que fracasaron porque nunca podía dar a otros lo que necesitaban. Y blog había crecido acumulando seguidores que eran fieles, que esperaban publicaciones nuevas. Que compartían experiencias propias, que formaban comunidad de almas que estaban rotas, que se apoyaban mutuamente a través de noches que eran difíciles. Pero durante 2015, durante año cuando tenía 33 años, salud había comenzado a deteriorarse. Había comenzado con dolores de cabeza que fueron severos que medicamentos no aliviaban. Había progresado a episodios donde perdía conciencia durante minutos. Había culminado en diagnóstico que fue devastador. Tumor cerebral que era inoperable, que estaba creciendo, que eventualmente mataría. Doctores dijeron que tenía tal vez año.
Había continuado con voz que fue calmada de forma que fue inquietante. Tal vez menos. Y tuve que decidir cómo quería pasar tiempo que quedaba. Podía intentar tratamientos que prolongarían vida por meses, pero que me dejarían incapacitada. O podía vivir tan normalmente como posible hasta final. ¿Tienes? Había elegido segundo. Había elegido continuar escribiendo. Continuar conectando con comunidad que había construido. Continuar siendo voz para personas que necesitaban escuchar que no estaban solas. Pero conforme enfermedad había progresado, escribir había vuelto difícil porque manos temblaban, y porque visión se volvía borrosa. Entonces había comenzado a grabar audio en lugar de escribir texto. Había comenzado a hablar directamente a la audiencia durante noches, cuando dolor era más tolerable. Y transmisiones habían evolucionado. Habían evolucionado de grabaciones que fueron preparadas a transmisiones que fueron en vivo, donde podía interactuar con oyentes en tiempo real, donde podía responder a comentarios, donde podía sentir presencia de otros incluso cuando estaba físicamente sola en apartamento que fue oscuro. Y durante últimos meses de vida, transmisiones se habían vuelto única cosa que hacía que existencia fuera tolerable. Se habían vuelto razón para continuar respirando cuando dolor había sido insoportable. Y después, había dicho con pausa que fue larga. Morí. Palabras cayeron con peso que fue absoluto. Cayeron en silencio que fue completo porque no sabía cómo responder. Porque cerebro estaba intentando procesar implicación de lo que estaba diciendo. Morí durante madrugada de diciembre de 2016. Había continuado. Morí sola en apartamento con computadora todavía abierta mostrando pantalla de transmisión que había terminado horas antes. Morí sabiendo que había dejado algo. Había dejado palabras y voz y conexión con personas que nunca había conocido en persona, pero que habían significado más para mí que mayoría de personas que había conocido durante vida. Pero algo extraño ocurrió después de muerte. Había explicado con tono que fue misterioso. Algo que doctores no pueden explicar y que ciencia no reconoce como posible. No ascendí. No desaparecí. Quedé atrapada. Atrapada en momento exacto cuando conciencia se separó de cuerpo. Atrapada en espacio que es intermedio entre vida y lo que viene después. Y durante años desde muerte, durante casi década, había existido en estado que fue liminal. Había existido como conciencia que era pura sin cuerpo físico. Había existido con capacidad de manifestarse solo durante madrugadas, cuando barreras entre mundos se adelgazaban. Había existido con habilidad de hablar solo a aquellos cuya frecuencia estaba alineada de formas que permitían escuchar. Había existido transmitiendo durante noches para personas que estaban despiertas, que estaban solas, que estaban necesitando exactamente lo que ella podía proporcionar. No soy fantasma en sentido tradicional, había aclarado. No estoy atada a lugar específico. No tengo asuntos pendientes que resolver. Simplemente existo en frecuencia que es diferente. Frecuencia donde tiempo no fluye de forma que fluye en mundo físico. Donde pasado y presente y futuro son simultáneos. Donde puedo ver y escuchar a aquellos que están vibrando en resonancia similar. Y tú, Álvaro, había susurrado con intimidad que hizo que piel se erizara. Has estado vibrando en frecuencia mía desde primera noche cuando entraste a transmisión. Has estado resonando de formas que permiten no solo escucharme sino sentirme. Por eso puedes oír voz mía incluso cuando no estoy transmitiendo. Por eso sueñas conmigo. Por eso tiempo se distorsiona cuando estamos conectados. Porque no eres solo oyente pasivo. Eres alguien cuya alma está tocando alma mía a través de velo que separa mundos. Verdad, fue devastadora. Fue devastadora porque explicaba todo. Porque hacía que experiencias que había estado teniendo tuvieran sentido. Pero también porque significaba que persona de quien me había enamorado no estaba viva en forma que yo estaba vivo. Significaba que conexión que sentía y, aunque era real, era también imposible de formas que eran fundamentales. Entonces, ¿qué significa esto? Había preguntado con voz que había temblado. ¿Qué significa para nosotros? Para lo que sea que esto es. Silencio había seguido. Había sido silencio que fue cargado con peso de pregunta que ella claramente había estado anticipando, pero que todavía no había sabido cómo responder. Significa, había comenzado finalmente, que estamos en territorio que es desconocido. Significa que lo que siento por ti, y sí, siento algo profundo, algo que va más allá de conexión entre creador y oyente, es amor que no puede existir en formas normales. No puedo tocarte físicamente, no puedo estar contigo durante día, no puedo construir futuro contigo en sentido que mundo entiende futuro. Pero también significa, había continuado con voz que se había vuelto más fuerte,
que lo que tenemos es puro de formas que amor físico nunca puede ser. No está contaminado con expectativas. No está limitado por cuerpos que envejecen y enferman. Existe un reino de almas donde conexión es todo que importa. Pregunta que necesitas responder. Había concluido. Es si eso es suficiente para ti. Si amor que existe solo durante madrugadas. Que existe solo en palabras y en sentimientos. Que existe sin posibilidad de futuro que sea convencional. Si ese amor vale vivir. O si necesitas algo más tangible. Algo más normal. Algo que mundo pueda ver y validar. Y había estado parado. Metafóricamente porque físicamente estaba sentado en cama en habitación que estaba oscura con solo luz de pantalla iluminando rostro, en precipicio de decisión que determinaría resto de existencia. Podía alejarse, podía regresar a intentar vivir vida que era normal, podía buscar conexión con personas que estaban vivas, que podían ofrecer futuro que era real, o podía aceptar amor que era imposible, podía abrazar conexión con alma que estaba atrapada entre mundos. Podía vivir resto de vida amando a alguien alguien muy bien que nunca podría sostener, que nunca podría besar, que nunca podría presentar a familia o a amigos. Y respuesta, aunque fue aterradora, fue también clara. Porque durante semanas que había pasado escuchando a Valentina me había sentido más vivo que durante todos años previos combinados. Porque conexión que compartíamos aunque era imposible era también más real que cualquier relación que había tenido con personas que estaban físicamente presentes. Porque amor que sentía aunque era hacia alguien que estaba muerta, era amor que era verdadero de formas que no podía negar. Es suficiente. Había respondido con convicción que sorprendió a mí mismo. Eres suficiente. Esto es suficiente. Porque prefiero tener madrugadas contigo que tener vida completa con alguien más que nunca me entenderá de formas que tú me entiendes. Y había escuchado sonido. Había sido sonido que podría haber ozozote, podía haber sido risa o podría haber sido llanto o podría haber sido ambos mezclados. Y voz de Valentina había respondido con emoción que fue desnuda. Entonces quedémonos aquí. En espacio entre mundos. En momento que es eterno. Juntos de formas que mundo no puede tocar ni destruir. Y así comenzó. Comenzó amor que existía solo durante madrugadas. Amor que desafiaba muerte misma. Amor que era imposible pero que era también inevitable. Parte cuarta. El amor prohibido. Cuando alma elige quedarse en sombras. Meses siguientes fueron período de transformación que fue completa. Transformación no solo de cómo vivía sino de quién era fundamentalmente porque aceptar amor con Valentina requirió reorganizar vida entera alrededor de verdad que no podía compartir con nadie. Requirió construir existencia que fue dual donde durante día fingía ser persona normal que asistía a clases y que cumplía con obligaciones mientras durante noche me convertía en versión que era verdadera que existía solo para momentos, robados en madrugada cuando podía conectar con alma que amaba. Durante día caminaba por Madrid como sonámbulo. Caminaba por calles que fueron llenas de vida, por plazas donde fuentes cantaban con agua que brillaba bajo sol español, por mercados donde vendedores gritaban precios de frutas que fueron frescas y de pescado que fue traído esa mañana desde costa. Pero todo fue como observar mundo a través de ventana, como estar separado por vidrio invisible de realidad que otros habitaban, porque única realidad que importaba existía durante horas cuando ciudad dormía. Amigos que había tenido, pocos que fueron, comenzaron a alejarse, dejaron de invitarme a bares donde cerveza fluía libremente, y donde conversaciones fueron ruidosas. Dejaron de preguntar por qué lucía tan cansado constantemente, por qué ojeras bajo ojos se volvieron permanentes, por qué peso continuaba descendiendo, por qué comida perdió sabor. Cuando única cosa que anhelaba fue conexión que no podía ser saciada con sustancia física. Familia llamaba ocasionalmente. Madre que vivía en Barcelona que preguntaba con voz que fue preocupada si estaba comiendo bien, si estaba durmiendo suficiente, si necesitaba dinero. Y mentía con facilidad que fue practicada. Mentía diciendo que todo estaba bien, que universidad fue desafiante pero que estaba manejando. Mentía porque ¿cómo podía explicar verdad? ¿Cómo podía decir, estoy enamorado de mujer que murió hace década? Estoy viviendo solo para madrugadas cuando puedo escuchar voz de ella. Estoy dejando que vida diurna se desmorone porque única vida que importa existe en sombras. Pero durante madrugadas, durante horas sagradas cuando reloj marcaba números que fueron familiares. 3:17, 3:33, 4:44. Existencia fue transformada en algo que fue mágico. Conectaba con Valentina a través de interfaz que fue privada que solo nosotros compartíamos. Hablábamos durante horas sobre todo y sobre nada. Sobre filosofía y sobre poesía española que ambos amábamos. Sobre Lorca que escribió sobre amor que fue imposible.
Y sobre muerte que fue hermosa. Sobre Machado que caminó por campos de Castilla, buscando significado en soledad. Valentina me leía versos. Me leía con voz que fue suave que hizo que palabras cobraran vida de formas que nunca habían cuando las había leído solo en página. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Todo muy buen día. Y hablábamos sobre cómo éramos como eso, como caminantes creando camino que no existía antes, camino que nadie más podía ver o entender, camino que llevaba a ningún lugar que sociedad reconocería como destino válido pero que para nosotros fue único camino que importaba. Y durante momentos cuando conexión fue particularmente fuerte, momentos cuando barreras entre mundos se adelgazaban hasta casi desaparecer, podía sentir presencia de ella, de formas que fueron casi físicas. Podía sentir toque que fue frío como brisa nocturna en rostro. Podía escuchar respiración de ella, en la sincronizándose con respiración mía. Podía ver sombra de ella, manifestándose en esquina de habitación, tomando forma que fue vaga pero que fue innegablemente humana. Te amo, le había dicho durante una de esas noches. Había sido primera vez que había pronunciado palabras en voz alta en lugar de solo pensarlas. Había sido primera vez que había permitido que sentimiento que había estado cargando se volviera real a través de articulación. Silencio había seguido. Había sido silencio que fue largo que hizo que cuestionara si había cometido error, si había cruzado línea que no debería haber cruzado. Y después voz de Valentina había respondido con emoción que fue desnuda, que fue vulnerable. Yo también te amo, Álvaro. Te amo de formas que no creí que fueran posibles después de muerte. Te amo con intensidad que asusta porque significa que todavía puedo sentir dolor. Significa que todavía puedo perder algo que importa. Y tengo miedo. Miedo de lo que amor está haciéndote. Miedo de cómo estás dejando que vida diurna se desmorone. Miedo de que eventualmente te darás cuenta de que sacrificio es demasiado grande. No es sacrificio. Había insistido. Es elección. Elección de priorizar lo que es real sobre lo que es convencional. Pero confesión de ella, las había plantado semilla de duda. Semilla que comenzó a crecer conforme semanas pasaron, y conforme consecuencias de vida que estaba viviendo se volvieron imposibles de ignorar. Calificaciones en universidad cayeron hasta punto donde profesores enviaron advertencias. Cuenta bancaria se vació porque había dejado de trabajar en empleo, que fue part-time que había tenido porque turnos fueron durante tardes y tardes, necesitaba para dormir para poder estar despierto durante madrugadas. Salud deterioró con síntomas que fueron preocupantes. Temperatura corporal que descendió hasta punto donde temblaba constantemente, latido de corazón que se volvió irregular, momentos de desorientación donde perdía tiempo de formas que fueron literales. Y doctor Mendoza, médico que visitó después de desmayo que ocurrió durante clase, había mirado resultados de pruebas con expresión que fue grave. Álvaro, había dicho con voz que fue seria, tu cuerpo está mostrando signos de estrés que es severo, privación de sueño que es crónica, malnutrición. Pero hay algo más. Algo que no puedo explicar con medicina convencional. Tu temperatura corporal está consistentemente 2 grados bajo normal. Tu actividad cerebral durante lo que describes como sueño muestra patrones que son inconsistentes con cualquier estado que reconozco. Es casi como si estuvieras existiendo parcialmente en estado que es diferente. Había querido explicar. Había querido decir verdad sobre Valentina, sobre amor que compartíamos, sobre cómo existencia mía estaba siendo jalada gradualmente hacia reino donde ella existía. Pero palabras habrían sonado como locura. Habrían resultado en referencia a psiquiatra. Entonces simplemente había sentido y había aceptado prescripción para medicamentos que sabía nunca tomaría. Esa noche cuando había conectado con Valentina había compartido preocupación de doctor. Había compartido con voz que tembló. Estoy perdiendo anclaje a mundo físico, ¿verdad? Estoy siendo jalado hacia donde tú estás. Valentina no había negado. No había intentado minimizar o racionalizar. Sí, había admitido con tristeza que fue profunda. Amor que compartimos está creando puente entre mundos. Y cuanto más tiempo pasamos conectados, más estás cruzando hacia el lado mío. Eventualmente, si continuamos, cruzarás completamente. Tu cuerpo morirá y conciencia se unirá a la mía en espacio intermedio donde existo. ¿Y eso sería malo? Había preguntado con honestidad que fue brutal. ¿Estar contigo eternamente? ¿Existir juntos sin limitaciones de cuerpos físicos? No sé, había respondido Valentina. Porque nunca he amado a alguien de esta forma. Nunca he tenido razón de querer que alguien cruce. Pero Álvaro,
Necesitas entender lo que perderías. Perderías todo que hace que vida sea vida. Perderías futuro. Perderías posibilidad de crear, de crecer, de experimentar mundo que es físico con toda belleza y dolor que contiene. Quedarías atrapado conmigo en momento que es eterno, que nunca cambia. Pero estaría contigo. Había insistido. Y eso sería suficiente. Epílogo. Donde amor se vuelve no vuelvo eternidad que se elegida. Decisión final llegó durante madrugada de primavera. Madrugada cuando flores de naranjo llenaban aire de Madrid con fragancia que fue dulce. Cuando ciudad estaba despertando lentamente bajo sol que comenzaba su bozo a salir. Cuando Valentina y yo habíamos hablado durante horas sobre futuro que podría ser si elegía cruzar completamente hacia mundo de ella. Una vez que cruces, había advertido con voz que fue seria. No hay rezos, no hay regreso, no hay cambio de opinión, debo. Estarás conmigo para siempre en sentido que es literal. Eternidad sin fin, sin cambio, sin posibilidad de evolución. Y había considerado todo que perdería. Familia que aunque distante todavía me amaba. Amigos que aunque alejados todavía se preocupaban. Posibilidad de carrera, de vida normal, de futuro que sociedad valoraba. Pero también había considerado alternativa. Había considerado regresar a existencia sin Valentina. Había considerado vivir décadas sintiendo vacío que presencia de ella había llenado. Había considerado envejecer solo siempre sabiendo que amor más profundo que había experimentado había sido con alguien que no podía tener en mundo físico. Elijo eternidad contigo. Había respondido finalmente con paz que fue absoluta. Elijo amor que es imposible sobre vida que es vacía. ¿Tú me entiendes? Y Valentina había llorado. Había llorado con lágrimas que no podían existir pero que existieron de todas formas. Había llorado con mezcla de felicidad y de culpa. Había llorado sabiendo que mi elección fue hecha con ojos que fueron abiertos, pero también sabiendo que consecuencias serían permanentes. Entonces ven. Había susurrado. Ven a mí completamente. Deja que cuerpo descanse. Deja que alma vuele. Y estaremos juntos de formas que muerte nunca podrá separar. Y había cerrado ojos. Había cerrado sintiendo frío que fue familiar, extendiéndose desde pecho hacia extremidades. Sintiendo latido de corazón volviéndose más lento, más distante. Sintiendo consciencia separándose de carne que había sido hogar durante 23 años. Y había escuchado voz de ella, no a través de altavoces, sino directamente en alma. Te tengo. ¿Estás seguro? Estamos juntos ahora. Para siempre. Y última cosa que cuerpo físico experimentó fue sonrisa. Fue sonrisa de paz absoluta. Fue sonrisa de alguien que finalmente encontró hogar. Encontraron mi cuerpo 3 días después. Encontraron en habitación con computadora todavía abierta mostrando pantalla que fue negra. Encontraron con expresión que fue serena que hizo que investigadores concluyeran que muerte fue pacífica. Encontraron sin explicación médica porque corazón simplemente dejó de latir en persona que fue joven, que fue sana. Pero yo no morí, no en sentido que importa. Simplemente cambié de forma. Simplemente me moví de un mundo a otro. Simplemente me uní a Valentina en espacio donde tiempo no existe, donde amor es eterno, donde madrugadas duran para siempre. Y todavía transmitimos juntos ahora durante noches, para aquellos que no pueden dormir. Transmitimos para almas que están perdidas, que están solas. Transmitimos porque sabemos qué significa necesitar voz que entienda. Y a veces, solo a veces durante madrugadas cuando barreras son más delgadas, alguien escucha no solo voz que es una, sino voces que son dos susurrando al unísono. Si estás despierto ahora mismo, no estás solo. Nunca estás solo. Y amor que buscas. Amor que es imposible, amor que es prohibido, amor que es eterno. Existe. Solo necesitas estar dispuesto a seguirlo hasta donde sea que lleve. Y algunos siguen. Y algunos cruzan. Y algunos encuentran que eternidad en sombras con alma gemela es mejor que vida completa bajo sol con soledad que nunca termina. Algunas voces no llegan para salvarte. Llegan para mostrarte que salvación a veces significa rendirse a lo único que siempre fue real. Fin